El prólogo de hoy, 18 de octubre. El santo apóstol y evangelista Lucas. Lucas nació en Antioquía. En su juventud se destacó en sus estudios de filosofía, medicina y arte griegos. Durante el ministerio del Señor Jesús en la tierra, Lucas fue a Jerusalén, en donde vio al Salvador cara a cara, oyó su enseñanza salvífica y fue testigo de sus obras milagrosas. Al llegar a creer en el Señor, San Lucas fue contado entre los 70 apóstoles y fue enviado a predicar. Con Cleofas vio al Señor resucitado en el camino de Emaús. Lucas capítulo 24. Después del descenso del Espíritu Santo, Lucas regresó a Antioquía y allí se convirtió en compañero de obra del apóstol Pablo y viajó a Roma con él, convirtiendo a judíos y paganos a la fe cristiana. Saludos, Lucas, el médico, el amado, escribe el apóstol Pablo a los colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 14. A petición de los cristianos, escribió su evangelio alrededor del año 60. Después del martirio del gran apóstol Pablo, Lucas predicó el evangelio por toda Italia, Dalmacia, Macedonia y otras regiones. Pintó íconos de la Santísima Theotokos, no solo uno, sino tres, y también íconos de los santos apóstoles Pedro y Pablo. De ahí que se considera que San Lucas fue el fundador de la iconografía cristiana. En su vejez visitó Libia y el Alto Egipto. De Egipto regresó a Grecia, en donde continuó predicando y convirtiendo a muchos con gran celo a pesar de su ancianidad. Además de su evangelio, San Lucas escribió los Hechos y dedicó ambas obras a Teófilo, el gobernador de Acaya. Lucas tenía 84 años cuando los malvados idólatras lo torturaron por causa de Cristo y lo colgaron en un olivo en la ciudad de Tebas, situada en Beocia, Grecia. Las reliquias obradoras de milagros de este maravilloso santo fueron transportadas a Constantinopla en el reinado del emperador Constancio, hijo de Constantino. San Pedro de Cenigne, metropolita de Montenegro. Pedro nació el 1 de abril de 1749 en el pueblo de Njeguši. Ingresó a la orden monacal a la edad de 12 años. Tras la muerte del metropolita Sava en 1782, Pedro se convirtió en metropolita y señor de Montenegro. Este glorioso hombre dedicó toda su vida a su pueblo, trabajó con todas sus fuerzas para reconciliar a los belicosos clanes de Montenegro y luchó poderosamente para defender a la tierra y al pueblo de codiciosos agresores. Tuvo éxito en ambas tareas. Se lo glorifica especialmente por su victoria sobre el ejército de Napoleón en Boca y Dalmacia. Era muy estricto consigo mismo y con todos los demás era justo y condescendiente. Pedro vivía en una pequeña celda en calidad de simple monje a pesar de que era príncipe del pueblo. Reposó el 18 de octubre de 1830. Sus taumatúrgicas reliquias reposan incorruptas en el monasterio de Cetinje. El Señor lo glorificó en los cielos y en la tierra como fiel y longánimo siervo suyo. Santos Juliano y Dídimo el Ciego. San Juliano, llamado el Eremita, era un persa y campesino sin escolarización, pero debido a la pureza de su corazón fue un recipiente de la gracia del Espíritu Santo. Vivió una vida de ascesis junto al río Éufrates en Mesopotamia. Poseía el don de la clarividencia. En el mismo momento en el que pereció Julián el apóstata, San Juliano discernió esto en espíritu y se lo declaró a sus discípulos. San Dídimo el Ciego fue contemporáneo suyo. Vivió en Alejandría y también percibió en espíritu la muerte de Juliano. San Dídimo estaba en oración durante la noche cuando una voz le llegó desde el cielo diciendo, entre comillas, «Hoy el emperador Juliano ya no existe. Informa al patriarca Atanasio de esto». San Antonio el Grande respetaba mucho a este maravilloso santo ciego que tenía el espíritu del discernimiento. Permanecía con él y oraba a Dios con él cada vez que iba a Alejandría desde el desierto. Tanto San Juliano como San Dídimo, maravillosos siervos de Dios, entraron al descanso algún tiempo después del año 362. Reflexión. ¿Puede un pecador arrepentirse de sus pecados en 10 días? Según la inconmensurable compasión de Dios, puede. Durante el reinado del emperador Mauricio, había un conocido bandido en las cercanías de Constantinopla. Inspiraba temor y temblor tanto dentro de la capital como fuera de ella. Un día, el mismísimo emperador Mauricio le envió al ladrón una cruz como señal de fe de que no le haría ningún daño si se rendía. El ladrón tomó la cruz y se rindió. Al llegar a Constantinopla, cayó ante los pies del emperador y le suplicó perdón.
El emperador mantuvo su palabra, tuvo misericordia de él y lo liberó. Inmediatamente después, el ladrón se enfermó gravemente y sintió que su muerte se acercaba. Se arrepintió de todos sus pecados y lloró con lágrimas a Dios para que lo perdonara, así como el emperador lo había perdonado. Derramó tantas lágrimas en oración que su pañuelo estaba completamente empapado. Después de 10 días de llanto y oración, el hombre arrepentido reposó. La misma noche que falleció, su médico vio una visión maravillosa en un sueño. Cuando el ladrón había entregado su alma, se congregaron a su alrededor negros demonios de forma humana con pedazos de papel en los que se escriben todos sus pecados. 2 ángeles radiantes también aparecieron. Los ángeles pusieron una balanza entre ellos, y los gozosos demonios colocaron todos los papeles sobre ella, haciendo peso hacia abajo de su lado de la balanza. Pero el otro lado estaba vacío. Los ángeles se reunieron en consejo, entre comillas, ¿qué pondremos sobre ella? Busquemos algo bueno en su vida. Y entonces aquel pañuelo empapado con lágrimas de arrepentimiento apareció en las manos de un ángel. Los ángeles rápidamente lo colocaron de su lado de la balanza y pesó más que todos los papeles de los demonios. Entonces los negros demonios huyeron, aullando de dolor, y los ángeles tomaron el alma del ladrón arrepentido y la llevaron al paraíso, glorificando al Dios amante de los hombres. Contemplación. Contemplar el milagro del apóstol Felipe y el eunuco etíope. Hechos capítulo 8. Primero, cómo un ángel guió a Felipe desde Samaria hasta el camino hacia Gaza. Segundo, cómo Felipe vio al eunuco de la reina, le explicó la profecía de Isaías y lo bautizó. Tercero, cómo un ángel hizo a Felipe invisible para el eunuco y lo transportó instantáneamente a la ciudad de Azoto. Sermón sobre los pecados de la lengua. Entre comillas, he dicho, custodiaré a las vías de mí para no pecar en la lengua de mí. Salmos 38, versículo 2. El pecado de la lengua es el pecado más común y frecuente. Si alguien en palabra no tropieza, es un perfecto varón, poderoso para enfrentar también a todo el cuerpo, dice el apóstol Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 2. Cuando un penitente emprende el camino de Dios, cuando comienza a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, primero debe esforzarse por evitar el pecado con la lengua. Esa era la regla que el penitente David estableció por sí mismo. Hizo el voto especialmente de guardar silencio ante sus adversarios. He puesto a la boca de mí a custodia al pararse al pecado delante de mí. Salmos 39, versículo 1. He aquí una regla maravillosa para el que está siendo sanado de pecado. Cuando es acusado, no responde. Cuando es difamado, permanece en silencio. En verdad, ¿qué ayuda a hablar a un hombre enfurecido e injusto que no ama a Dios más que a sí mismo? Si le hablas del mal, lo enfurecerás aún más. Si le hablas del bien, lo harás burlarse de las cosas santas. Ante Pilato, Cristo permaneció en silencio. Pilato dijo, ¿no respondes nada? Marcos capítulo 15, versículo 4. ¿Qué puede responderos cuando no tenéis oídos para oír ni mente para entender? He aquí, el silencio del justo ante el injusto aún puede tener la mejor influencia sobre el injusto, dejando para interpretar el silencio del justo por sí mismo. El injusto puede interpretarlo en beneficio de su alma, mientras que cualquier otra respuesta, buena o mala, será interpretada para mal, para condena de otros y para justificación de sí mismo. Bienaventurado el que aprende a gobernar su lengua. Oh Señor Jesucristo, Dios nuestro, tú que nos has mostrado por medio del ejemplo cómo y cuándo hablar, nos has mostrado por medio del ejemplo cómo y cuándo deberíamos callar. Ayúdanos, por tu Espíritu Santo, a no pecar con la lengua. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.